En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios, varón de Dios y concretamente hombre de Dios, ese término que básicamente es exclusivo en el Nuevo Testamento, hombre de Dios, y se emplea únicamente dos veces, ambas por el apóstol Pablo y ambas son dirigidas por parte de Pablo a Timoteo en las sendas cartas, las dos cartas que él escribe a este joven discípulo suyo. Recordemos 2 Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios, dice así, sea perfecto. Por cierto, hablando de hombres de Dios, este fin de semana, entiéndase desde el viernes 15, hasta el domingo 17, tenemos nuestro congreso para líderes PEC, o sea, para profesionales y empresarios, cristianos, comprometidos. Este fin de semana en el Redil. Allí los estamos esperando. Hombre de Dios. Bueno, las dos cartas, tanto la primera como la segunda de Pablo a Timoteo, son dirigidas a un hombre de Dios, a un joven de Dios, a aquel el cual está formando como un hombre de Dios, Pablo a Timoteo, literalmente. Pero es para todos nosotros. Muchas gracias a todas aquellas mujeres que nos están acompañando también en esta serie muy disciplinadamente. Segunda de Timoteo 2:2. Vemos este pasaje que nos enseña mucho. Le dice Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, le dice esto a un hombre de Dios, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces aquí vemos algo fundamental. Idóneos, dice a hombres idóneos. Esto encarga, bueno, a hombres fieles que sean idóneos. Pero todo esto tiene un propósito, para enseñar también a otros. ¿También por qué? Así como yo te he enseñado a ti, en otras palabras. Comencemos con el último término, idóneo. Una persona idónea es una persona ideal para la función o para un cargo que desempeña o que eventualmente podría desempeñar. Eso significa más o menos, ¿ves? Básicamente, el término idóneo. ¿Idóneo qué significa? Que es apropiado para algo, que es adecuado para algo, que es capaz, que es competente. Y en este caso, para enseñar. Entonces, el hombre de Dios, claro, enseña, porque el hombre de Dios es fiel y es idóneo. Mateo capítulo 5, en el versículo 19, Jesús aquí nos enseña y nos dice, hablando de enseñar, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Bueno, miren esta primera parte, detengámonos aquí, antes de leer la segunda parte de este mismo versículo. Entonces, si alguien quebranta uno de estos mandamientos, muy pequeños, cualquiera, y así lo enseña, pues esta persona es pequeña. Hoy estamos hablando también de la grandeza o la pequeñez de las personas. Hoy en día estamos llenos, obviamente, de hombres pequeños. Pero el hombre de Dios no puede actuar de esa manera. ¿Pero qué es un hombre pequeño? Un hombre pequeño es aquel que enseña aquello lo cual él quebranta, por cierto. Básicamente aquí, que enseña aquello lo cual él no cumple. Él no lleva a cabo, es más, que lo hace, pero lo hace quebrantándolo. Entonces es un tramposo, en otras palabras. Pero mire lo que dice la segunda parte. Mas cualquiera que haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Cualquiera que haga y los enseñe. Entonces aquí viene algo fundamental en la palabra de Dios. Mire el orden que pone aquí Jesús. Que los haga y los enseñe. No es el hecho de enseñar y hacer. No, porque hoy en día, ¿qué es lo que encontramos? Una persona enseña y hace. Por ejemplo, el dicho aquel que una persona es consecuente cuando hace lo que enseña. Y resulta que en la palabra de Dios es al revés. Una persona de Dios es un varón de Dios, o entiéndase consecuente, como queramos decirlo el día de hoy, cuando enseña lo que hace, que es al revés. Entonces, ¿yo cómo pretendo enseñar si yo primero no hago? Claro, porque cuando yo hago o intento hacer lo que enseño,
soy pequeño, en últimas, soy pequeño, de nada me sirve, pero aquel que hace y que enseña. Es más, es que está enseñando porque lo ha hecho primero. Jesús invierte el orden de las cosas. Este será llamado grande en el reino de los cielos. Grande es el que hace, grande es el que enseña. En Hechos capítulo 1, versículo 1 encontramos pues la introducción a este libro o esta carta por parte de Lucas, el historiador, a Teófilo. Y le dice, en la primera carta o en el primer tratado, Teófilo, allí te escribí las cosas que Jesús hizo y enseñó. Ah, vean qué interesante la observación del historiador. El Señor hizo y enseñó, le dice. O sea, en el primer tratado, quiere decir en el Evangelio de Lucas. Ahora este sería el segundo tratado. El escritor Lucas es claro, porque eso fue lo que él vio en Jesús. Deuteronomio 4, versículo 9. Continuamos con todo este tema de lo que es el enseñar. Claro, se requiere de hombres fieles que sean idóneos para poder enseñar. El hombre de Dios es fiel, el hombre de Dios es idóneo, el hombre de Dios enseña. Y algo interesante frente al tema de la idoneidad es que el idóneo es apropiado para algo, es competente. ¿Por qué? Porque lo ha hecho primero. Eso significa idóneo. Lo ha hecho primero. Una persona es capaz. ¿Por qué? Porque lo ha hecho primero. Es el hacer. Por eso el significado de 2 Timoteo 2. Esto encarga a hombres fieles, ¿sí?, que sean idóneos. Pero es que la fidelidad también tiene que ver con eso, que ha demostrado ser fiel. ¿Y cómo se demuestra la fidelidad? Pues básicamente haciendo hombres fieles que sean idóneos. Por eso este tema de la idoneidad es tan importante. Deuteronomio 4:9, por tanto, guárdate, dice así, y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Desaparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ahora, aquí la pregunta es, claro, yo estoy enseñando. Ustedes como padres de familia, estamos hablando aquí de los varones, varón de Dios, por supuesto, siempre agradeciendo a todas aquellas mujeres que son muchísimas, las que están viendo también esta serie. Enseñar. Ustedes y yo como padres, ¿qué hacemos? Enseñar a nuestros hijos, pero hoy en día los padres se están rehusando a enseñarle a sus hijos, porque eso es lo que le enseñan seguramente allá afuera. No, es que yo delego eso. Entonces yo lo delego ¿a quién? A un aula escolar, a un colegio, a una universidad, a un centro de educación superior. Básicamente le estoy delegando eso a otros. O estoy, entre comillas, pues no, relajado, que él vaya aprendiendo las cosas, que él aprenda ya a través de sus decisiones, de sus errores, bueno, y todo el pretexto que puede salir de un papá para simplemente lavarse las manos y desentenderse de sus hijos. No, los padres estamos para enseñar, con todo lo que eso involucra. ¿Usted le está enseñando a sus hijos? Es la pregunta. ¿Qué le está enseñando a sus hijos? Pero una pregunta más importante. ¿Estoy enseñando a mis hijos con idoneidad y fidelidad? ¿Lo estoy haciendo? ¿Estoy haciendo primero y enseñando a mis hijos fundamentado en lo que yo he hecho? Porque si no lo estoy haciendo, primero soy el más pequeño, soy el más insignificante de todos. Pero ¿qué tal que yo quebrante algo y luego enseño habiendo quebrantado? Pues soy demasiado pequeño. Padres que son muy pequeños, que simplemente basan su oposición con base en la autoridad que tienen porque son papás, porque son padres. Pero aquí algo fundamental, el enseñar a los hijos. Lo está haciendo con idoneidad, con fidelidad, está haciendo y enseñando a sus hijos. Eso es. Mateo 7:28 me dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Saben qué es esto? ¿Qué es el enseñar con autoridad? Es el hacer para después enseñar. ¿Saben qué es el enseñar como aquel que tiene autoridad?
enseñar siendo fiel y siendo idóneo. Por eso ellos se admiraban. Es más, la gente se admira de eso, porque hoy en día eso no se encuentra, eso no se ve. Pero hay que ser idóneo, hay que ser fiel. Y finalmente Hebreos capítulo 3, miren lo que dice el versículo 1, de ahí en adelante. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Comenzamos hablando de la idoneidad. Ahora, miren, de la fidelidad. El cual es fiel al que le constituyó. ¿Yo a quién soy fiel? ¿Saben a quién? Al que me ha constituido. Porque aquí hay una pregunta, bueno, yo soy fiel. Bueno, ¿la fidelidad sobre qué? ¿Cuál es el parámetro de la fidelidad? Es que la fidelidad no simplemente es etérea, o sea, simplemente es gaseosa, está allí. No, es que yo soy una persona fiel. No, aquí la pregunta es, ¿fiel a quién? Ah, no, es que yo soy fiel a mí mismo. Eso es mentira, eso no tiene sentido. Esa es palabrería barata. No, es que yo soy fiel a los principios. No, usted no es fiel a nada de ello. ¿Usted es fiel a quién? Claro, yo tengo que ser fiel a Dios y por ende fiel a su palabra, pero no es cualquier palabra, es la palabra viva. Yo soy fiel al que me ha constituido como tal. A ese soy fiel. Y Dios me ha constituido así. Por ejemplo, en el caso de los padres, Dios lo constituyó como fiel. Entonces la pregunta, cuando usted le está enseñando a sus hijos, ¿usted le está haciendo fiel a Dios que lo constituyó como padre? ¿Y lo está haciendo con idoneidad? O sea, ¿la idoneidad qué es? El hacer y luego enseñar. Bueno, tanto podemos aquí continuar acerca de este tema que para mí definitivamente es fascinante en la palabra de Dios porque rompe todos los esquemas del mundo frente a este tema. Y literalmente, pues uno queda admirado. El hombre de Dios es fiel, es idóneo, enseña. Vamos a orar. Ahora Dios, nos entregamos a ti en este día, entregamos todo nuestro ser, Señor, y aquí Dios, manifestamos. Yo te manifiesto, Dios, dígale a Dios, Señor, que cada vez necesito más y más de tu palabra. Dios, una persona consecuente es aquella que hace lo que enseña, pero en tu palabra no es así. Y en ti no es así. Es que una persona grande, una persona consecuente, como el mundo así lo entiende, es aquella que primero hace y luego enseña lo que hace. Sin quebrantar. Señor, ahora toma, Dios, a cada uno de estos varones de Dios. Tómalos, oh Dios. Toma a cada uno de estos padres, los cuales han sido y hemos sido reargüidos por tu palabra. Estoy enseñando a mis hijos. Lo estoy haciendo con fidelidad, siendo fiel a ti, a aquel que me ha constituido como padre. Y estoy enseñando con idoneidad, o sea, habiendo hecho primero para después enseñar. Y como Pablo dice, también a otros, primordialmente a los míos. Ahora mi Señor y Dios, ahora tú eres aquel que día a día me enseña, mi Señor Jesús. Bendice a cada uno de estos tus siervos en este día. Amén. Bueno, muchas gracias a todos los varones, a todos los hombres de Dios, a todas las mujeres de Dios que nos han acompañado en este día. Y muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa todos los días y lo han hecho desde el principio de pandemia. Conoció este programa, por cierto. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador. El Puerto Noticias en el puerto más bello, más exótico del Perú, en Hilo. Guayú Estéreo, la mágica Guajira colombiana. Corriente El Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Por favor, quiero pedirle que nos regale un me gusta, el dedito para arriba en su dispositivo, si este programa pues ha sido bendición para usted. No olvidemos este fin de semana nuestro congreso de líderes del PEC, profesionales y empresarios comprometidos, cristianos, del 15 al 17, o sea, viernes a domingo en el Redil. Ahí los estamos esperando. Que tengan un feliz día, que Dios los bendiga. En Casa con Dios
Teoterapia y Meditación con Jimmy Chamorro.